días. Buenos días. No sé si está por ahí la presentación. Ahí, que hemos empezado. Bueno, seguro que venís aquí esperando escuchar hablar de matemáticas, de ingeniería. Y aquí estoy yo, la intrusa, la rara, la de letras, en el panel de ciencia y tecnología. Bueno, pues sí, soy la pieza rara que no encaja muy bien en apariencia en el puzzle, pero primera idea que me gustaría que os llevarais hoy a casa. Las piezas raras, con frecuencia, son las que revelan la lógica interna del puzzle. Y en ese sentido, yo no programo robots ni diseño chips cuánticos, pero trabajo con algo mucho más complicado y a veces también peligroso: el lenguaje humano. Desde siempre nos han dicho que hay dos caminos: o eres de ciencias o eres de letras, como si el conocimiento se pudiera dividir en compartimentos estancos. A mí también me pasó, como era muy buena estudiante, no entendían que quisiera hacer el bachillerato de humanidades. Pero esa reacción no hablaba de mí, hablaba de un sistema educativo atrapado en categorías obsoletas. La realidad es que yo he sido muy feliz estudiando traducción e interpretación y dedicándome al mundo de las humanidades. Y a lo largo de mi carrera profesional he entendido que lo importante no es tanto la carrera que uno elige, sino el futuro que construye a partir de ella. Yo trabajo en la Universidad Pontificia Comillas, donde creemos que el progreso tecnológico solo tiene sentido si está fuertemente anclado en el pensamiento crítico y también en la mirada humanista. Y eso está presente en todas nuestras titulaciones, porque si hay algo que la IA nos ha enseñado es que para que todo funcione, para que un algoritmo funcione, no solo basta con calcular, sino que hay también que comprender lo que hay detrás, y ahí está un poco el kit de la cuestión. La ciencia nos puede dar estructura y modelos, pero las letras, las humanidades, nos dan contexto, nos dan sentido, y sin sentido no hay ciencia. Y me diréis, ponme un ejemplo, aterrízame esto en algo real. Bueno, pues hay un ámbito de la inteligencia artificial donde esta interacción entre ciencias y letras se ve fenomenal, y es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. El PLN, en principio, es algo muy sencillo. Es, como digo, una parte de la inteligencia artificial que aspira a que la máquina entienda, interprete y genere lenguaje humano. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues no lo es tanto, porque el lenguaje no es un sistema estable e inamovible, sino que es un sistema muy complejo, lleno de ironías, ambigüedades, referencias culturales, y por lo tanto, para que la inteligencia artificial funcione, como digo, hay que darle un nivel de comprensión superior. Y ahí entran en juego perfiles híbridos que entienden, por supuesto, de aprendizaje automático y de programación, pero también de lingüística, de semántica, de traducción. Para que veamos un poco lo difícil y divertido que es también el lenguaje, os traigo un ejemplo que seguro que vosotros entendéis mejor que yo. Justo ayer dejamos de decir "ok, mañana". Y esta frase, que vosotros habéis sentido perfectamente porque he escuchado risitas por ahí, aunque es un poco temprano y todavía estáis tímidos, es un buen ejemplo, como digo, de ese reto que tiene la inteligencia artificial, porque vosotros sabéis perfectamente que "ok, mañana" no va de calendarizar nada, que el corazoncito morado no es un guiño romántico, ¿no? Que en general el significado de esa frase está en el código compartido, en ese mundo de significados que es exclusivo vuestro, de los tetas, y que los demás no comprendemos. No os digo ya una IA, ¿de acuerdo? Porque en ese salto entre el plano literal y el plano interpretado es donde está muchas veces la dificultad para la inteligencia artificial. Y en esa interacción es donde también hay algo muy interesante para vosotros, porque me diréis, ¿qué tiene esto que ver con mi futuro profesional? Pues mucho, la verdad, porque esta aspiración que tenemos de hacer que la máquina entienda el lenguaje humano no es una mera curiosidad académica, sino que es un futuro profesional con muchas posibilidades, es una necesidad. ¿De acuerdo? Porque el procesamiento del lenguaje natural es uno de los sectores de la inteligencia artificial con mayor proyección de crecimiento de aquí a 2030-2035. Y hacen falta perfiles híbridos, es decir, que si sois de ciencias y os encanta la programación, la ciencia de datos, hay sitio para vosotros. Pero si sois de letras puras, como lo era yo, y os gustan los idiomas, la comunicación y el lenguaje, también hay sitio para vosotros. Y sobre
sobre todo, si estáis a caballo entre estas dos áreas, si no os termináis de sentir cómodas y cómodos con esa etiqueta de ciencias o de letras, sois precisamente el talento híbrido que este ámbito tanto necesita. En estos últimos tiempos han surgido profesiones como las que veis en pantalla, que hace muy poquito tiempo ni siquiera existían, y han surgido precisamente por esta necesidad, ¿no?, de otorgar a la máquina ese nivel superior de comprensión. Y lo cierto es que, claro, la IA no solo avanza cuando añadimos potencia de cálculo, avanza también cuando conseguimos que el lenguaje deje de ser un obstáculo y pase a ser una puerta de entrada. Y si hoy solo pudierais quedaros con una idea de mi charla, que sea esta: no estáis obligados a encajar en una etiqueta ni ahora ni nunca, en realidad, porque el futuro no será una batalla entre ciencias y letras. En comillas, creemos que el futuro será HIT, humanidades, inteligencia y tecnología, un ecosistema en el que la creatividad humana y la innovación tecnológica avanzan de la mano, porque, como os decía, para que la ciencia avance necesitamos plantarnos ante un problema técnico y hacernos una pregunta humana. Necesitamos unir la razón y el conocimiento con la intuición, con la ética, con el sentido. Para nosotros esto no se queda en las meras palabras y por eso, en comillas, todas nuestras titulaciones tienen una fuerte presencia de inteligencia artificial y de pensamiento crítico de manera muy transversal. Las ingenierías, por supuesto, pero también el derecho, las empresariales, ciencias de la salud, ciencias humanas y sociales, desde la psicología y el trabajo social hasta la filosofía y la educación, pasando por las relaciones internacionales y, como no, el mundo del que yo procedo, la traducción, la interpretación, la comunicación multilingüe y las tecnologías del lenguaje. Y, como digo, me gustaría que os quedarais con esta idea, porque el futuro no será de quienes encajan fácilmente en categorías. El futuro será de quienes sean capaces de construir puentes entre la precisión de las ciencias y la profundidad de las humanidades. Este espacio intermedio no es un lugar de confusión, es un lugar de oportunidad y me gustaría que así lo vierais, porque ahí es donde surgen las preguntas que verdaderamente son capaces de transformar la sociedad, de transformar la discusión. Así que no tengáis miedo a ser la pieza rara, porque, como he intentado transmitiros a lo largo de esta breve charla, las piezas raras son esas piezas que no encajan, que a menudo nos hacen mirar de manera diferente al problema, a ese puzzle, y acaban por revelarnos la lógica interna que antes no habíamos visto. Muchas gracias.